mascarilla, Sí que es verdad que hay un tema sancionador y... Vale. Entonces yo aquí voy viendo los que entran y les voy dando entrada. Claro. Pero... Porque es que prefiero hacerlo así porque en una ocasión me encontré que pusimos públicamente el link. Y además, hombre, Y tema mercado de agua, no veas lo que se yo, nos pero metió. No, es que sabes qué claro, pasa, mejor que también me apetece. Gracias. Suerte tenemos de nuestros alumnos que nos indican los aspectos tecnológicos. Bien, les decía que en cualquier caso, nada, si me permiten 2 minutos para presentarles a nuestras 2 ponentes de esta tarde. La primera de ellas es la doctora Maribel Torres Cazorla. Ella ya ha participado en otras ediciones en nuestro seminario. Es profesora titular de Derecho Internacional Público en la Universidad de Málaga y además de otras actividades científicas de investigación, múltiples publicaciones, varias de ellas relacionadas directamente con los cursos de agua internacionales, también ha realizado pues, importantes tareas, ¿no? En este sentido en algunas de las revistas propias del área, como es el Spanish Yearbook of International Law, y al mismo tiempo también estuvo colaborando con el relator especial de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas en los temas de los actos unilaterales de los estados. De nuevo, por tanto, agradecerle que haya aceptado volver a venir a Barcelona desde Málaga en una jornada maratoniana para estar aquí esta tarde. Y ella hará la primera presentación en relación a un caso concreto, como es el de los cursos de agua internacionales que España comparte con Francia y con Portugal. En segundo lugar, es un placer pues, tener también por primera vez aquí, ustedes no la pueden ver en la pantalla porque está sentada allí, son los inconvenientes de este tipo de aulas, a la profesora Teresa Navarro. Ella es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia, es también miembro del Instituto del Agua y el Medio Ambiente de la Universidad de Murcia y desde una perspectiva no solo administrativista, sino principalmente administrativista, pero también en este enfoque de derecho global que comentábamos antes también, ha trabajado bueno, pues desde muchas vertientes, temas relacionados con el derecho de los cursos de agua y en particular también de los cursos de agua transfronterizos. Y muy especialmente también desde la perspectiva del dominio público y un poco los aspectos más vinculados con el derecho administrativo. También agradecerle mucho pues, que haya aceptado participar en nuestro seminario y venirse a Barcelona en estas circunstancias un poco extrañas que tenemos. Andaban. Perdón, que tengo que admitir, ya está. Bien, entonces simplemente pues agradecerles de nuevo a las 2 que hayan estado, que estén aquí con nosotros hoy. Como hemos hecho en otras sesiones, lo que haremos será, en esta ocasión, lo que haremos será la presentación, en primer lugar, de la doctora Torres Cazorla y en segundo lugar de la doctora Navarro, y luego dejaremos un espacio pues, para que haya debate, para que puedan intervenir, etcétera, etcétera. Aprovecho la ocasión también para excusarme por los problemas que tuvimos de conexión en nuestra última sesión, que dificultaron pues, que las personas que no estaban aquí físicamente pudieran acceder. Esperemos que hoy funcione todo correctamente. Bien, sin más, voy a compartir la pantalla. Bien. Compartir pantalla, sí, perdón. Voy a compartir la pantalla. El día que pone Barcelona 1. Pantalla. Perfecto. Y ahora voy a ponerlo.
No sé si ustedes lo ven. No se ve en la pantalla. Ahí. Así, ¿Ahora así, lo así. ven? No, no lo ven ellos porque están... Sí, yo creo que Ah, sí. 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 No, pero ellos lo tendrían que ver en la... Como diapositiva. como diapositiva. Han enviat un missatge ara. Sí, no? Així. Què diuen? Espera, com veig jo on t'han enviat. Perdonen, Hauries de deixar de compartir. em sembla. Ah, no, aquí dalt. Aquí. Sí, ahí en el chat. Aquí? Ah, vale. Es veu bé. Sí, sí, Gràcies, sí, Laura. Sí, vale. Muchas gracias. I no ho veuen tapat, així? Bueno, si no, minimitzem. Ya está. Pues Ajá. cuando quiera la doctora Torres-Cazorla nos vas indicando y yo voy pasando. Vale, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, buenas tardes a todos y para mí pues es un honor y un placer el estar aquí en la Universidad de Barcelona. Ya estuve pues precisamente hace 2 años antes de la pandemia en esta misma sala, así que agradezco muchísimo la confianza y bueno, de este seminario y de esta cátedra Jean Monnet liderada pues por la profesora Mar Campins y esta invitación en la Universidad de Barcelona. Desde luego, ante todo, agradecer pues, a todos los que están al otro lado y a las personas que nos acompañan aquí, ¿no? en la sala. Ah, sí, mira, en ver, ahí ¿han accedido a la sala de espera? Aquí. Sí, eso, en admitir. Vale, es que nada. Seguimos aquí con la tecnología, pero bueno, esto nos permite, desde luego, estar con este sistema híbrido, ¿no? Incluso Sí. al otro lado del océano y que haya personas que nos estén siguiendo desde Perú o, por ejemplo, la compañera Laura Wiki, ¿no? A la que aprovecho a saludar desde aquí a sus alumnos, ¿no? Que también tienen la oportunidad de estar aquí con nosotros. Bueno, el tema al que me voy a referir ahora es un tema bastante querido, ¿no? Y sobre todo que desde hace ya algún tiempo pues, ha sido objeto en particular de mi curiosidad, que es el relacionado sobre todo con las relaciones transfronterizas y la cooperación entre Estados utilizando el derecho y los ámbitos multinivel, ¿no? A veces pues, este tipo de situaciones las he calificado en alguna ocasión como una especie de trípode normativo, porque aquí nos movemos en diferentes ámbitos, ¿no? En el derecho internacional, las relaciones bilaterales, las relaciones multilaterales y sobre todo como telón de fondo tenemos sobre todo esto, pero que además ocasiona una tremenda interacción, el propio derecho de la Unión Europea. Así que es todo este marco regulador el que de alguna manera va a intentar establecer esas relaciones. Bueno, espero que se me escuche bien con la mascarilla, no sé yo si... ¿Quieres quitártela? No, pero principio prefiero nos hacen ponerla, sí. no tengo, por si acaso, tal y como están las cosas, ¿no? Y con la situación que vivimos tan complicada, no quiero yo incumplir, ¿no? Vale. Regulaciones. Nosotros también en la Universidad de Málaga seguimos con la mascarilla todos en todas partes, así que bueno, sigo con esa posibilidad. Bueno, hablaremos sobre la gestión de las cuencas fluviales transfronterizas, en particular las relaciones hispano-francesas e hispano-portuguesas, ¿no? Aquí en este mapa que tienen en la diapositiva, pues lo que se plantea es sobre todo la idea fundamental de todo este tema, que es hacer de la necesidad virtud, es decir, somos estados vecinos obligados a cooperar porque tenemos cursos de agua que son comunes y por lo tanto, desde larga data nos hemos visto prácticamente en la obligación de tener que establecer regímenes jurídicos para poder sacar el máximo provecho en esas relaciones mutuas, ¿no? Entre España y Portugal, por un lado, y entre España y Francia, por otra parte, ¿no? Pues siguiendo con esta cuestión, pues algunos datos ilustrativos para que vean de qué hablamos, ¿no? Y sobre todo estableciendo el paralelismo en lo que sucede entre España y Portugal por un lado y España y Francia por otro, ¿no? Desde luego las relaciones entre España y Portugal en lo que a ríos comunes concierne son bastante más intensas, sobre todo por el área total que tenemos en común, ¿no? Lo que se conoce como esa raya húmeda, ¿no?
que bueno, pues son prácticamente 3/4 partes de la frontera, ¿no? entre nosotros, ¿no? Y aquí pues simplemente algunos datos. Si se fijan en este cuadro, pues verán que los grandes ríos, sobre todo el Duero, el caso también del Tajo o el Guadiana, pues la superficie que ocupan, el área total de los mismos es inmensa, ¿no? Y en el caso que atañe a nuestro país, ¿no? Que es en este caso el país aguas arriba, ¿no? Pues nos encontramos con que el Duero pues, tiene el 81% de su superficie en España, el Guadiana el 80% y el Tajo el 66%, ¿no? Con el caso del Niño, pues este sería uno de los casos más singulares y emblemáticos, pero que también tiene algunos aspectos curiosos que a nosotros nos atañen, ¿no? El 3% del cauce de ese río pues, está en la frontera portuguesa. Al final de la sesión hablaré de alguna cuestión anecdótica relativa a este tema, ¿no? Y que se refiere en particular al río Miño. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, aquí tienen ustedes también lo que serían los datos cuantitativos y sobre todo la relevancia que tiene para nosotros el establecimiento de esas fronteras y también la cooperación en lo que a ríos se refiere, ¿no? Más de la mitad de esa frontera, ¿no? Como les digo, pues discurre por ríos y además 3/4 partes de ellas están en territorio español y una cuarta parte se encuentra en territorio portugués, ¿no? El 62% de la superficie de Portugal, digamos que se encontraría de algún modo vinculado a ese paso, ¿no? de cursos de agua que podemos calificar como internacionales porque pues, se encuentran entre España y Portugal, ¿no? Si esto lo comparamos con el caso de Francia, pues aquí vemos que hay una diferencia sustancial, ¿no? Sobre todo por la importancia de esos cauces, salvo en el caso del río Ebro, ¿no? En lo que atañe a nuestro país, que sí que efectivamente es un río con un caudal bastante relevante, ¿no? Pues como otros ríos que podemos denominar como comunes, pues tenemos el caso del Bidasoa o el Garona, pero como ven ustedes aquí en estos datos, la superficie de los mismos es bastante menor y por lo tanto la relevancia que pudiera tener la cooperación transfronteriza en cursos de agua comunes pues es bastante más limitada en el caso hispano-francés, aunque también vamos a ver que hay determinadas curiosidades a las que podemos hacer referencia, ¿no? Como idea eje central, ¿no? del tema, la he mencionado hace un momento, sobre todo aquí en ambos casos podemos mencionar que tanto las relaciones hispano-francesas como hispano-portuguesas se van a fundamentar y van a tener un arraigo histórico, sobre todo planteado en un tema que ha sido desde larga data, ¿no? La obsesión fundamental de los estados, que era el establecimiento de las fronteras, los ríos como límite, ¿no? Entonces, a raíz de tratados de carácter bilateral, es como se va a empezar un poco a regular todo. Con el paso de los años, sobre todo aquí nos vamos a encontrar con numerosas iniciativas, muchas de ellas pues, producto, ¿no? de la propia Organización de Naciones Unidas, la CEPE también, ¿no? la Comisión Económica para Europa, y los intentos de adopción de tratados de carácter multilateral, que también van a condicionar a su vez esas mutuas relaciones que se van a establecer entre estados que tienen ríos limítrofes. Y aquí, pues España, Portugal y Francia no podían, por supuesto, permanecer ajenas a ellas. Pero tenemos un trasunto unido a esto, que es esa porosidad que el derecho de la Unión Europea va a imprimir a los propios tratados, ya sean de estos de índole bilateral o de índole multilateral. Y por lo tanto nos vamos a encontrar aquí con una mezcla entre todos ellos que van a configurar este cuerpo, ¿no? si queremos decirlo así, esta especie de cuerpo normativo, ¿no? de cooperación en materia de cursos de agua comunes, ¿no? que de alguna manera pues, permiten establecer cuál es el régimen jurídico actual de todos ellos, ¿no? Bueno, para comenzar, vamos a empezar con Francia, porque quizá aquí es donde nos encontramos con un sector más limitado, más concreto, pero que también tiene su relevancia y, ¿por qué no?, su curiosidad. En primer lugar, lo primero que tenemos aquí es que un hecho fundamental, ¿no? Los Pirineos, ¿no? Y esa frontera con nuestro país vecino, bueno, ya desde que tenemos esa situación, ¿no? de libre circulación de personas, desde hace ya muchísimos años, esta idea de frontera
estableciendo los Pirineos como tal, pues ya está muy diluida, pero sin embargo sí que podemos seguir entendiendo que el hecho de que podamos tener algunos ríos que han servido como bueno, lugar común, ¿no? Pues ha marcado ese devenir histórico, ¿no? Sobre todo de la mano de tratados de larga data, ¿no? Y tenemos cosas curiosas. Con Francia, una de las situaciones más bueno, históricamente relevantes, ¿no? Y que además constituye prácticamente un hito único en nuestro planeta, ¿no? El que podemos denominar como el condominio más pequeño del mundo, sobre esta pequeña isla que tienen ustedes aquí en el mapa. Aquí hay un pequeño vídeo de YouTube, pero si quieren, bueno, como les voy a dejar la presentación PowerPoint, pues quien lo quiera ver ya de manera más tranquila, ¿no? En casa, pues puede acudir a él, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues tenemos un tratado histórico del año 1659 donde se firma una paz, la paz que dio fin, ¿no? Entre otros, a la guerra de los 30 años entre España y Francia, y se firma justamente en relación con esa isla y en esa isla. Entonces, aquí se pone fin a ese conflicto bélico y a partir de ese momento lo que se determina es que esta pequeña isla, que se preguntarán ustedes, bueno, ¿qué relevancia tiene esa isla? Bueno, relevancia como tal, es más un reducto histórico que una realidad de un gran valor, porque en realidad en la isla no vive nadie, lo que hay es un hito, ¿no? Donde pues, se comenta justamente ese momento histórico en que se puso fin a la guerra. Y bueno, pues es una especie de parque natural, ¿no? Por decirlo así. Lo ven ustedes ahí en la fotografía, ¿no? Que es una zona pues, con mucha vegetación. Ahí España y Francia pues, han llegado a una entente cordial, de manera que ese pequeño islote, pues del 1 de febrero al 31 de julio, es española, tiene España la jurisdicción sobre la misma a todos los efectos, y a partir del 1 de agosto y hasta finales del mes de enero, pues pertenecería a Francia, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos llegado a este pequeño acuerdo un poco singular, como les digo, en el río, en la desembocadura del río Bidasoa, ¿no? Bueno, pues constituye pues un ejemplo, ¿no? Curioso, acerca de cómo sobre un terreno que se encuentra pues ahí en la mitad del río y cercano, ¿no? a la frontera, pues se ha llegado a esta actuación, ¿no? de carácter bilateral. Y bueno, pues sobre todo ahí lo que se intenta es, yo creo que casi poner de manifiesto cómo los estados cuando quieren, ¿no? pues pueden hacer actuaciones de carácter común, aunque sea sobre un espacio relativamente limitado, ¿no? En los comienzos, ¿a qué se ha referido ese ámbito de relación, ¿no? entre España y Francia? Pues sobre todo a la posibilidad de intentar utilizar como vías de navegación y también como frontera, ¿no? Los cursos de agua. Y tenemos aquí pues, justamente uno de los tratados históricos y yo creo que más curioso sobre todo porque estamos hablando de un tratado del año 1866, ¿no? Este tratado, que bueno, no lo tengo puesto aquí en la diapositiva, pero concretamente en ese enlace pueden acceder a él, pues tiene disposiciones que yo creo que son enormemente modernas, teniendo en cuenta que es un tratado del siglo XIX, o sea, y prácticamente pues, de la mitad, ¿no? del siglo XIX. Se habla del régimen y aprovechamiento de aguas, de uso común entre ambos estados, el establecimiento de la frontera en la mitad, o sea, ya con esa visión, ¿no? de un uso equitativo de los recursos compartidos, el uso útil de las aguas, qué había que hacer con el excedente de las aguas, con los trabajos o concesiones que se pudieran realizar, ¿no? Las posibles reclamaciones, o sea, es que es un tratado, yo creo que enormemente moderno, ¿no? Donde se plantea esa interacción que tiene que haber entre el Estado aguas arriba y el Estado aguas abajo. Si se fijan, además, en el caso de las relaciones hispano-francesas nos ocurre al revés que con los portugueses, porque aquí nosotros somos el Estado aguas abajo, mientras que en el otro caso somos al contrario, ¿no? Y esto también, de algún modo, pues puede permitir identificar
esos cambios de régimen jurídico y algunas pequeñas pues, disonancias que a veces se pueden llegar a producir, ¿no? Pues sobre todo por ese cambio de perspectiva, ¿no? No es igual el ser estado aguas arriba que estado aguas abajo, ¿no? Porque la visión que se tiene del asunto es bastante distinta, ¿no? Aquí, bueno, se habla también de la posibilidad de reparación por daños, cuando se plantean pues, algún tipo de obras o algún tipo de actividades que pudieran perjudicar a una de las partes, o la existencia de una comisión internacional de ingenieros, ¿no? Que de algún modo pues, regule todo ese asunto, ¿no? O sea, como ven, es un tratado internacional muy moderno para ser del siglo XIX. O sea, que si lo comparamos con algunos otros de la actualidad, pues vemos que incluso se dejan o se echan en falta algunos de los elementos que este tratado preveía, ¿no? Pero bueno, no todo en este mundo de relaciones es paz y calma, ¿no? Y concretamente aquí pues tengo que referirme a un hecho que fue un arbitraje enormemente conocido. Para nosotros los internacionalistas es un caso emblemático, ¿no? El caso del arbitraje del lago Lanos o el lago Lanú, ¿no? Basado justamente en ese tratado de límites del que les he hablado hace un momento. Y les cuento brevemente el caso. Bueno, aquí tienen ustedes la fotografía, ¿no? El lago Lanos es un lago que está en territorio francés. O sea, hasta ahí todo claro. Pero bueno, las autoridades francesas en un determinado momento pues querían desviar parte de las aguas de este lago y en concreto de un río, el río Carol, para construir una presa y de ese modo producir energía hidroeléctrica. Problema, bueno, que esas aguas del Carol desembocaban en el Segre, un río español. Entonces, claro, ahí España pues lo que planteaba era la necesidad de que si se iba a construir esa presa, debía haber un acuerdo de las autoridades españolas previo que autorizase, ¿no?, la construcción de, bueno, pues porque se entendía que de este modo podíamos salir perjudicados por las obras que se pudiesen llevar a cabo. Francia argumentaba que, bueno, ellos iban a realizar estas obras, pero que de ningún modo iban a perjudicar la propia corriente que iba a desembocar finalmente en el Segre, porque las aguas del Carol se iban a desviar de manera que no se produjesen daños, ¿no?, en el vecino. En fin, aquí tenemos dos posiciones, ¿no? Finalmente, como ninguno de los estados se llegó a poner de acuerdo, porque eran posiciones bastante enfrentadas, pues decidieron acudir a un arbitraje. En ese arbitraje, bueno, por ejemplo, uno de los árbitros pues fue Antonio de Luna, ¿no? Tenemos, aquí tengo lo que sería el texto publicado, ¿no? Si alguno pues tiene interés, se lo puedo pasar, se puede acceder directamente en internet, ¿no? Y concretamente, vamos a ver, bueno, entre los árbitros, por ejemplo, pues tenemos a insignes internacionalistas del momento, ¿no? Está, por ejemplo, Paul Voltaire o Fernand de Vichet y, como les comento, por la parte española, ¿no?, Antonio de Luna. Bueno, España no salió muy bien parada del arbitraje porque finalmente pues, se consideró que tal y como establecían las disposiciones del convenio y al tratarse aquí de una cuestión que finalmente pues, no iba a ocasionar, ¿no?, esos daños que aparentemente pues, España aludía que podían llegar a producirse, bueno, pues, no se estableció pues, ninguna condena, ¿no?, entre comillas, a la posición francesa y bueno, pues quedó el asunto pues, prácticamente en tablas, por decirlo de alguna manera, y sí que hay un elemento que es toda la disertación que se realiza en el propio arbitraje acerca de esa utilización de las aguas de ríos comunes o de, bueno, en este caso el caso del lago y las posibles repercusiones que pudiesen llegar a producirse en el estado que se encuentra aguas abajo, ¿no? Entonces, digamos que lo interesante del asunto, más que el laudo arbitral final, pues sería toda la argumentación que se determinó por parte de los árbitros en el tema, ¿no? Entonces, este caso es relevante porque se ponen ya, por primera vez, los puntos sobre las IES acerca de la relevancia que puede llegar a tener un supuesto de esta índole. A lo largo del siglo XX tenemos aquí, bueno, una lista prácticamente interminable de tratados bilaterales hispano-franceses que pueden guardar
una relación, aunque sea relativamente directa o indirecta, con lo que serían las aguas y sobre todo con el tema de las fronteras, ¿no? Desde límites de fronteras, pues tienen ustedes ahí eso, una larga lista, desde tratados del año 1960, 75, 86, 95, 2000, bueno, un montón. También la construcción de túneles entre los dos países, la construcción de puentes internacionales, ¿no? O, por ejemplo, pues este último caso, por supuesto la lista no es exhaustiva, son simplemente algunos de los más relevantes, ¿no? Este último convenio de suministro de agua de Hendaya a Irún, ¿no? Del año 1983. Y así vamos, bueno, hay toda otra serie de acuerdos y uno de los más, entre comillas, más recientes, que se refiere precisamente al tema que aquí nos ocupa, es este, que es el acuerdo de Toulouse del año 2006, que es además un acuerdo de estos acuerdos relativamente novedosos, ¿no? Que constituyen una categoría un poco particular y que a los internacionalistas nos llaman bastante la atención, ¿no? Que es un acuerdo administrativo entre España y Francia justamente sobre la gestión del agua, ¿no? De este acuerdo yo destacaría algunos elementos. Una primera curiosidad es que es un tratado muy cortito. Si a alguno de ustedes le interesa, pues nada, váyase directamente al BOE y se dará cuenta de que en menos de una paginita, ¿no? Se resuelve toda la cuestión. Es algo bastante breve, ¿no? En segundo lugar, el hecho de que se trata de un acuerdo administrativo y esta índole de tratados que no son propiamente tratados internacionales a los que nosotros estábamos acostumbrados, pues bueno, intentan sobre todo solventar algún problema de índole relativamente técnica y tratando además de alcanzar, bueno, pues ciertos instrumentos que afiancen esa relación mutua bilateral, ¿no? Por ejemplo, a mí como elementos curiosos de este convenio, pues me gustaría destacar sobre todo el gran resumen que hace en su preámbulo del conjunto de normas internacionales que se refieren al tema. Es decir, aquí pues habla desde el convenio de Helsinki, se refiere también a las directivas de la Unión Europea, concretamente a la directiva 2000, ¿no? La directiva marco del agua, ¿no? Entre otras, ¿no? O sea, poniendo de relieve la relevancia de todas esas otras disposiciones de carácter internacional que de algún modo encuentran la motivación para la celebración de este acuerdo. También se plantea un hecho cierto, y lo dice el propio convenio, ¿no? Y es que como tampoco es enormemente relevante el conjunto de masas de agua, ¿no? Que aquí nos encontramos, bueno, pues van a establecer mecanismos flexibles, ¿no? Porque esa es la vía fundamental sobre la cual se quieren bueno, comprometer sin que esto constituya, desde luego, una convención con enormes cortapisas, ¿no? Y se van a establecer dentro de esos instrumentos flexibles un comité de coordinación, ¿no? Que de algún modo pues, se intente adaptar para prever cuál va a ser el régimen de los ríos comunes, que además lo dice aquí, ¿no? El Bidasoa, el Nive, el Nivelle, el Garona, el Ariège y el Segre, ¿no? Y partiendo de esto, pues bueno, se establece este régimen de cooperación mínimo y básico, ¿no? Que se supone que se establece durante un año, pero que se puede renovar por tácita reconducción, ¿no? Bueno, este sería uno de los instrumentos más curiosos, más realistas, por decirlo así, ¿no? Esto sería, bueno, el resumen que les he comentado. Y bueno, el conjunto de normas internacionales que aquí se determinan y otros acuerdos bilaterales, ¿no? Que también se refieren. Esto es curioso y esto lo vemos también en el caso de Francia y en el caso de Portugal y con otros muchos estados. En los últimos tiempos se están adoptando muchos convenios de carácter bilateral que se refieren a temas vinculados a la seguridad en sus múltiples variables, ¿no? Por ejemplo, en este es curioso, relativo a las situaciones de emergencia, protección y seguridad civiles, pues aparecen también algunas disposiciones concretas que guardan alguna relación, siquiera indirecta, con el agua, ¿no? Bueno, tenemos alguna psicofonía de fondo. Esto suele pasar con las videoconferencias. No, pues pasa todo. Sí, no, bueno. Y
en última instancia, ¿no? Pues tenemos aquí, por lo tanto, ese régimen, ¿no? de cooperación en ámbitos diversos. Yo creo que en la siguiente diapositiva vienen algunos artículos sobre las situaciones de emergencia y de protección y seguridad civiles. ¿Me pueden pasar la siguiente, por favor? Sí, aquí. Bueno, pues este artículo 4, por ejemplo, hace algunas menciones a temas relacionados con agua, ¿no? Por ejemplo, las actuaciones en caso de inundación, el intercambio de información, el tratamiento del agua, por ejemplo, en casos de intervención humanitaria. O sea que aunque sean convenios que se dedican en teoría a otra cosa, pero en muchos de ellos cada vez es más frecuente, ¿no? El que encontremos algún tipo de mención. Por ejemplo, en este otro también, del año 2017, pues en materia de hidrografía y cartografía marítima también aparecen algunas ideas, ¿no? Bueno, yo creo que con esto más o menos, y ya para mencionar simplemente la diapositiva anterior, ¿no? Un proyecto, esto también es bastante común en los últimos tiempos, proyectos que se llevan a cabo entre diversas instituciones, también con la administración y en general con diferentes entidades que guardan una relación directa con el tema del agua, ¿no? En concreto con Francia, pues bueno, ha sido relativamente curioso este proyecto, el proyecto Guratrans, ¿no? Del que pueden ustedes encontrar toda la información en su página web. Y esto por lo que se refiere a Francia. Bueno, no me quiero enrollar tampoco demasiado, porque a ver si me quitar mucho tiempo. En relación con Portugal, voy a intentar ir un poco más rapidito aquí. Bueno, aquí a mí me gusta siempre citar y poner de relieve una frase que se le atribuye al escritor José Saramago. Yo no sé si será verdad que lo dijo él, pero desde luego es una frase bastante gráfica y que resume de una forma pues, muy nítida cómo son las relaciones entre España y Portugal, o cómo han sido las relaciones entre España y Portugal, ¿no? Y decía en esa frase que en nuestras mutuas relaciones eran como la de los dos hermanos siameses, que estábamos unidos por la espalda, pero que jamás nos mirábamos a la cara, ¿no? Es decir, que si ustedes se fijan en las relaciones bilaterales entre los dos países, casi siempre, pues bueno, no sé, España ha jugado un poco el papel de que Portugal está ahí, es cierto, es verdad, ¿no? Pero tampoco se le ha hecho mucho caso. Yo les voy a poner un ejemplo que puede parecer muy tonto, pero que creo que es bastante sintomático de esa realidad. Si ustedes se fijan, cada vez que tenemos la meteorología, el parte meteorológico, ¿no? Portugal forma parte de la península, pero parece como que ahí hay una especie de vacío, ¿no? Y nunca se habla del tiempo en Portugal, cuando en realidad prácticamente está casi, ¿no? Pues vamos, somos estados vecinos, ¿no? Y sin embargo no se le hace nunca caso a ese lugar que tenemos justo al lado, ¿no? Y aquí, en lo que sería el ámbito de las relaciones bilaterales en materia de aguas, pues bueno, nos hemos visto, yo creo que forzados por las circunstancias a tener que construir todo un sistema, entre otras cosas, porque las masas de agua que aquí se ven influenciadas tienen una relevancia muchísimo mayor de lo que hemos visto en el caso francés. O sea que tenemos una realidad que es bastante distinta, ¿no? Siguiendo con esta, bueno, aquí estas ideas son un poco las que he venido contando antes, pero nos encontramos aquí también con los antecedentes, y los antecedentes en este caso son o ahondan aún más en el tiempo, ¿no? Porque tenemos tratados bilaterales que intentan fijar las fronteras, pero también algunos de ellos intentan hablar de otros usos alternativos del agua, ¿no? de los cursos de agua, que no eran de forma habitual la navegación. La navegación se ha utilizado, pero prácticamente de forma residual, ¿no? En la mayoría de ellos, ¿no? Algunos de ellos, pues tenemos aquí, bueno, los más antiguos sí que se refieren a ese hecho, pero nos vamos encontrando con que, andando el tiempo, la realidad más relevante, vamos a ver, sería eso, el uso hidroeléctrico, ¿no? También nos encontramos con el aprovechamiento hidráulico. Estos ya son convenios que, como ven, la mayoría de ellos pues, son ya del siglo XX, ¿no? Principios del siglo XX y andando el siglo XX, años 60, años 70, ¿no? A partir de aquí, además, tenemos un hecho, ¿no? Se puede decir que en un primer momento
las relaciones pues estaban caracterizadas por ese carácter un poco formal, ¿no? Técnico, pero que no incidía en exceso en lo que era la realidad y los problemas, ¿no? O sea que, bueno, pues se establecían estos instrumentos bilaterales, pero a partir de los años 70, mediados de los años 70, yo creo que también con el cambio de régimen político en los dos países, ¿no? Y el establecimiento de un tratado de paz y amistad entre los dos y de colaboración, pues ya se empieza aquí a ahondar más, un poquito más en el camino, de manera que nos vamos a encontrar ya con algunos convenios internacionales más, bueno, que tratan de reactivar, ¿no? Numerosos ámbitos y entre otros, como no, pues también el relacionado con estos temas, ¿no? Bueno, por ejemplo, construcción de puentes, obras de mejora, ¿no? Esto es también una variable que se sigue y que de algún modo podemos ver que se asemeja al caso francés, ¿no? La pesca, el tráfico fluvial, ¿no? También, por ejemplo, en este es curioso, el convenio entre España y Portugal del año 81 relativo a la justaposición de controles y al tráfico fronterizo, ¿no? Y ahí se refiere concretamente al transporte de mercancías, ¿no? En la parte navegable de los ríos y, bueno, también pues lo que sería todos los aspectos relacionados con este tráfico fluvial, ¿no? Y bueno, ya moviéndonos más cerquita, ¿no? Llegando ya a lo que sería finales del siglo XX, pues tenemos aquí el gran hito, ¿no? El que se va a pasar a ser el convenio por excelencia, ¿no? Que va a regular las relaciones de cooperación y protección, ¿no? Y el aprovechamiento sostenible de estas aguas, que es la Convención de Albufeira del año 2000 y su protocolo de revisión. En esa página web pues pueden ustedes acceder a lo que sería la información. Información, desde luego, no muy actualizada, ¿no? Porque da la sensación de que prácticamente el convenio de Albufeira ha sido algo así como un tsunami que pretendió establecer una casi revolución dentro de este contexto, pero que actualmente está todo muy parado. Yo no sé si es... posiblemente coadyuven aquí varios factores, ¿no? Uno, primero, el que no se tiene ya tanto interés, ¿no? en lo que sería la cooperación en este sentido. También la propia situación actual, ¿no? Provocada por la pandemia, que ha hecho que prácticamente todo se paralizase, o el hecho de que nuestras mutuas relaciones están discurriendo por otros carriles, o incluso los propios efectos del cambio climático que están provocando que es prácticamente desde las propias cuencas hidrográficas concretas, ¿no? Donde se está intentando regular y reactivar algún tipo de soluciones para hacer frente, pues yo que sé, a los problemas de sequía o este tipo de aspectos. Creo que lo bilateral parece que aquí está bastante frenado, ¿no? en los últimos tiempos. Pero bueno, qué duda cabe que tenemos ahí el convenio y que se supone que debemos seguir avanzando dentro de este sentido, ¿no? En el convenio de Albufeira ocurre algo parecido a lo que veíamos también en el Tratado de Toulouse, ¿no? Que se vuelve a hacer referencia a los instrumentos internacionales que constituyen todo un hito, ¿no? Y bueno, como frase, ¿no? Tenemos en el caso de Portugal, pues toda esta cuestión se ha denominado como una especie de complejo hidropolítico, ¿no? De seguridad por parte de Portugal. ¿Qué duda cabe que para ellos, que son el Estado aguas abajo, ¿no? Pues es muy importante todo lo que se produzca o todo lo que suceda en el territorio de nuestro país, porque al final va a repercutir, ¿no? Dentro del Estado de sus propias aguas, ¿no? Como circunstancia también aledaña, y esto no lo podemos olvidar porque en todos los instrumentos internacionales que mencionamos también se pone de relieve la necesidad de cumplir con esos otros instrumentos, tenemos el derecho de la Unión Europea. Y aquí, bueno, pues todo el conjunto de directivas que de alguna manera guardan relación con las aguas, no solo con los cursos de agua internacionales, sino con el agua y su gestión en general, ¿no? Desde la tan conocida Directiva Marco del Agua, de la que ustedes ya habrán oído hablar en el marco de este seminario, ¿no? Así como otras muchas, ¿no? Sobre la calidad, por ejemplo, de las aguas de baño, que esto para nuestro país es algo fundamental, puesto que, bueno, tenemos mucha costa y esa
la utilización de las aguas de baño, tanto las continentales como las marítimas, ¿no? Pues es algo absolutamente fundamental. También las aguas de consumo humano, los residuos urbanos, los nitratos, la contaminación con vertidos, ¿no? Bueno, ¿qué les voy a decir, ¿no? Con, por ejemplo, lo ocurrido en el Mar Menor, ¿no? Que es una auténtica tragedia ecológica, ¿no? En fin, todo este conjunto normativo pues, ha ocasionado también el que en no pocas situaciones el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se haya tenido que pronunciar y en numerosos recursos por incumplimiento pues se haya establecido la imposición de multas. Y aquí, bueno, voy simplemente en la diapositiva siguiente a mencionar algunos casos, ¿no? Bueno, como somos 3 los estados implicados, ¿no? en el trasunto de esta conferencia, pues me voy a referir a algunos de los casos, ¿no? En los que se han visto envueltos Francia, Portugal y también España, ¿no? Que guardan una relación directa o indirecta con estas normas de la Unión Europea a las que me he referido, ¿no? Por ejemplo, contra Francia, pues por incumplimiento de la directiva sobre aguas residuales urbanas, la directiva de nitratos también, ¿no? En este caso, pues algunas sentencias relativamente recientes, ¿no? Del año 2016, 2013, 2014. En el caso de Portugal, pues también aguas residuales urbanas, también información sobre planes hidrológicos y, bueno, pues aguas residuales urbanas en zonas sensibles, ¿no? Y concretamente en este caso del año 2016, pues ahí una imposición de una multa bastante interesante, ¿no? Como suele suceder en estos casos, ¿no? Respecto a España, también, que aparece ya tenemos aquí pues una lista bastante intensa, ¿no? Uno de los últimos casos, pues este recurso por incumplimiento relativo al espacio natural protegido de Doñana, ¿no? Los acuíferos y toda la protección de la zona, en sentencia del año 2021, de junio de este mismo año. También respecto de los planes hidrológicos, de aguas residuales, de no transposición de la Directiva Marco del Agua, por ejemplo, y otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, como ven, se trata de un tema que también guarda una relación muy directa con la necesidad de protección y preservación de nuestro medio y con el cumplimiento de las propias normas de la Unión Europea. En suma, y ya para ir cerrando aquí el círculo, ¿no? Pues respecto del caso de Portugal, por ejemplo, pues hay algunos programas también concretos, ¿no? Por ejemplo, este de monitorización para analizar distintas masas de agua compartidas, de un programa del año 2018. Y tenemos también un caso, ¿no? De establecimiento de límites fronterizos. Este concretamente es un tratado relativamente reciente, publicado en el BOE de 6 de agosto de 2018, ¿no? Para delimitar el cierre de las desembocaduras de ambos ríos, del Miño y del Guadiana, en los tramos internacionales, ¿no? El convenio de Villarreal, por ejemplo, como curiosidad. Bueno, estos son todos otra serie de convenios, pero estoy resumiendo, ¿no? para ir cerrando un poco el círculo al final. Aquí, ese era el de la delimitación de las fronteras, ¿no? Ahí como curiosidad, de último convenio internacional, entre comillas, de carácter bilateral. Bueno, todo esto son pinceladas, ¿no? de todo un régimen jurídico que se mueve en flancos distintos, pero que todos ellos se encuentran imbricados. Y este era un poco el objetivo de mi charla de hoy, el ponerles de relieve varios hechos, ¿no? En primer lugar, que el derecho, ¿no? de los cursos de agua, pues de alguna manera tiene una regulación específica, concreta, pero que encuentra también un asidero directo en el propio derecho internacional y que, bueno, pues tenemos que seguir trabajando en este sentido para que este ámbito, puesto que medio ambiente solamente tenemos uno, ¿no? Y nos estamos dando cuenta cada vez más y, bueno, lo ocurrido, ¿no? En la COP26 es sintomático, ¿no? de ese hecho, ¿no? de la falta de voluntad y la falta de consenso en poner en práctica mecanismos que verdaderamente sirvan para preservar nuestro medio y del cual, pues, simplemente estos cursos de agua pues son un elemento más. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, a los presentes aquí en la sala, a los que nos están siguiendo a través de internet y, bueno, y a la profesora Mar Campins por haberme invitado.
Ha sido un placer. Muchas Muchas gracias. Y gracias. quedo a la espera de sus preguntas. Muchas gracias. Bien, si les parece, dejo de compartir ahora aquí y pasaremos ya a la segunda de las intervenciones. Miro que no haya nadie que esté... veo que hay una pregunta. Hay una pregunta, si les parece, haremos lo que hemos dicho al principio, que pasaremos todas las cuestiones para el debate a la parte final de nuestra sesión. ¿De acuerdo? Entonces retomaremos las preguntas que haya pues, aquí en esta sala y las que quieran hacer de viva voz, piden la mano o a través del chat. Pasamos entonces a la segunda de las presentaciones. De hecho, ha servido un poco también, ¿no? A mí me parecía que era interesante manejar el caso este de España como Estado río arriba, Estado río abajo y la cooperación con España y Portugal, porque tenemos un ejemplo de primera mano. No sé, a veces nos vamos, yo misma, a Asia Central a ver qué pasa allí y los problemas están en la casa, pero además también ha servido para introducir, ¿no? un tema que me parecería que también que era muy relevante. Todas estas cuestiones acaban requiriendo planificación. Planificación. Y cuando pensamos en la situación actual, y especialmente en el fenómeno que se ha mencionado del cambio climático, claro, es obvio que lo primero que aparece es adaptación, y adaptación es planificación. Y por esto pensábamos que introducir esta segunda intervención pues, sobre los temas de adaptación, cambio climático y cómo incide todo ello en nuestros cursos de agua desde una perspectiva distinta podía resultar interesante. No sé si va bien que yo vaya manejando o sí, o si no. Ahora, Pues si quieres me lo pones así y le voy a dar yo. Ahora ya no creo que entren más personas. Si acaso, no, pero quédate, ¿sí? quédate. Pues entonces ahora vamos a compartir de nuevo. Ahí. Está aquí, compartimos de nuevo la pantalla y es esta, ¿no? A ver, espero que... espera, que cierre la otra tal vez, porque si no ahora se ve con la otra debajo, ¿no? Claro, Le damos... Espera. Si esto lo dejas de compartir. Espera, no hace espera. falta. No, mira, creo que... No, lo que voy a hacer es cerrar esta. Bueno, también. Sí, claro. Sí, puedo cerrarlo. Escape, ¿no? Esclar. Sí, Escape y ahora cerrada. Ahí. Ahora. Sí, así de Y ahora, perdonen por mi impericia. Ahí. Y ahora Y aquí. le damos a ver si podemos poner en completa. Ahí. ¿Lo ven bien? Espero que sí, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Esperemos que sí, que se vea bien. Sí, suponemos que sí, ¿no? Si se ve bien aquí, se ve bien allí. Sí. Pues adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos, tanto a los que están aquí presencialmente como a las personas que se encuentran de forma virtual. Pues creo que es obligado comenzar agradeciendo a la profesora Campins que haya tenido la amabilidad de invitarme en el marco de la cátedra Jean Monnet de Medio Ambiente de la Unión Europea, aquí en la Universidad de Barcelona. La verdad es que estamos recién salidos del confinamiento prácticamente y en menos de 20 días he venido 2 veces a la Universidad de Barcelona. Así que estoy encantada de volver con vosotros aquí esta tarde. Muchísimas gracias, Mar. Bueno, pues como ella ha introducido bien, yo voy a hablar de agua y cambio climático y agua y al final planificación, porque como bien dices, por un lado la lucha contra el cambio climático o va por los derroteros de la mitigación, como saben ustedes, o de la adaptación, porque está aquí y lo que tenemos que hacer es ser conscientes de cuáles son las implicaciones, las afecciones que tienen para los recursos naturales, particularmente para el recurso agua, y sabiendo los impactos que va a producir en materia de recursos hídricos, que duda cabe que es fundamental adaptarnos a esa nueva situación y esa adaptación tiene que ser planificada. De forma que, como vamos a ver desde muy pronto, se empieza a decir la necesidad de que la planificación hidrológica se hiciera eco, evaluara, fuera consciente del impacto que el cambio climático va a producir en los recursos hídricos y que eso se llevara a la planificación hidrológica. Bueno, pues parece que en los últimos tiempos ya, puedes darle aquí más. Vale. Sí. En los últimos... A ver, pues me sirve más ahora. A ver, aquí tal vez. Sí, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa? Ahora. Eso. Parece entonces, como veremos al final, que en los planes hidrológicos de tercer ciclo
A pesar de que en el anterior ciclo, por el reglamento de dominio público hidráulico, estaban obligados a reflejar el impacto del cambio climático en los recursos hídricos particularmente, parece que ya donde decididamente se está produciendo esa trasvase de información y se está tomando el pulso ya es en los planes hidrológicos del tercer ciclo. Bueno, me voy a permitir unas breves nociones o acercamiento a la preocupación o a cómo el cambio climático se ha ido materializando o se ha ido plasmando en los distintos ordenamientos, ¿verdad? Hablar de cambio climático, que duda cabe, estoy aquí de grandes internacionalistas, nos obliga a ir al derecho internacional porque tiene el origen en este ámbito. Luego sobrevolaré también el derecho europeo para terminar en el ámbito interno. Bueno, pues yo creo que el primer hito que podemos resaltar de la toma de conciencia y de la plasmación en normas de ámbito internacional de la preocupación por el cambio climático es la Convención Marco de las Naciones Unidas de 1992 sobre el cambio climático, donde se constata que efectivamente se trata hay una preocupación común de la humanidad, ¿verdad? A pesar de los elementos de incertidumbre que había en las predicciones, estaba claro que era un problema global, internacional y que por lo tanto tenía que abordarse desde esa perspectiva y que había que actuar ya. Otro hito importante, bueno, aparte de esta norma, pues lo que hizo de primera mano es definir de qué estábamos hablando, a qué nos estábamos refiriendo. Bueno, lo define como un cambio en el clima atribuido de forma directa o indirecta a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada desde un periodo de tiempo determinado. Desde luego aquí lo que tenemos que resaltar es el carácter antropocéntrico, ¿verdad? El factor humano que se ve claramente que se encuentra en la base o en la esencia de esta afección al clima. También al hablarse se define el cambio climático y se intenta definir o hacer referencia a los efectos adversos del cambio climático. Y es interesante cómo se dice muy pronto que hay determinados países que por determinadas circunstancias van a ser especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático. Pues son países como aquellos que se encuentran en zonas áridas, semiáridas, zonas expuestas a inundaciones, sequía y desertificación, donde nos encontramos clarísimamente nosotros. Somos particularmente vulnerables a estos efectos adversos del cambio climático porque ahí además, en esa zona, en esos territorios con esas características donde España se encuentra, la península ibérica se encuentra, pues los efectos del cambio climático van a ser más intensos. Bueno, el principal objetivo que establece la Convención Marco es la estabilización de aquello que era la causa principal del cambio, que se había detectado como la causa principal del cambio climático, la emisión de los gases de efecto invernadero. Había que estabilizar las concentraciones de gases en un plazo que nos permitiera adaptarnos a esa transformación que se estaba produciendo en el clima. Se recogen una serie de principios entre los que he resaltado la protección, equidad, precaución. ¿Para qué? Pues para prevenir o reducir las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Bueno, se adoptan una serie de compromisos, entre los que yo he destacado aquello que nos interesa, aquí no estoy reunidos aquí esta tarde, ¿verdad? Entre los compromisos que recogía la Convención Marco era la de cooperar en la adaptación a los impactos del cambio climático y fíjense ya, elaborar planes integrados, la planificación, planes integrados de zonas costeras, de recursos hídricos, de agricultura, de protección de las zonas afectadas de los efectos climatológicos extremos, consecuencia del cambio climático, como la sequía y las inundaciones y la desertificación. Bueno, el siguiente hito lo representa, como bien saben, el Protocolo de Kioto de 1998, que se adopta con el fin de promover el desarrollo sostenible en el cumplimiento de los compromisos de limitación y reducción de emisiones. Entonces, establece la necesidad de elaborar políticas y medidas que fomentaran la eficiencia energética, que protegieran los sumideros de CO2 y que se promocionaran modalidades agrícolas sostenibles, porque la agricultura se identifica como uno de los ámbitos, ¿verdad?, las categorías de fuentes de donde se producían actividades de las que se derivaban la emisión de gases nocivos. Entonces, se identifica, muy bien, muchas gracias. Se identifican estas actividades y se dice que es necesaria la planificación y luchar contra esas fuentes de emisión. Otro hito importante, la Agenda 2030, que duda cabe, que establece, ya lo saben ustedes, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 169 metas y en las que nosotros nos vamos a centrar
en las dos que más nos interesan aquí a nosotros esta tarde, el objetivo del ODS 6 y el 13. El ODS 6 saben ustedes que es agua limpia y saneamiento, y el 13 la lucha contra el cambio climático. Bueno, el ODS 6 lo que pretende es garantizar la disponibilidad de agua y que se gestione de manera sostenible. Establece una serie de limitaciones, y es que básicamente de aquí a 2030 es necesario que se consiga un acceso universal al agua potable a un precio asequible. Es necesario también de aquí a 2030 que se mejore el acceso al saneamiento. Hay que mejorar la calidad de nuestras masas de agua, ¿verdad? Hay que aumentar, como no, la utilización eficiente como la mejor manera de combatir la escasez. El objetivo 13, a su vez, relativo al cambio climático, pues lo que permite, o lo que pretende es, o lo que persigue, es precisamente eso, que se adopten medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Así que hay que fortalecer la resiliencia. Estas son las metas del objetivo 13, las más importantes que nos interesan a nosotros. Tenemos que fortalecer la resiliencia, la capacidad de adaptarnos a esos riesgos que se van a defender del cambio climático, que son fundamentalmente, ya lo saben, los fenómenos meteorológicos extremos, tanto desastres naturales, sequías, inundaciones. Hay que incorporar, fíjense, medidas relativas al cambio climático en las políticas y en la estrategias, que ahora parece que estamos en una época de, yo lo llamo de delirio hiperregulatorio, porque tenemos estrategias ya para todo verdaderamente. Pues fíjense, hay que incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y los planes nacionales, y siempre reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas para el cambio climático es el foro, ¿verdad?, más adecuado para esta lucha contra el cambio climático. Bueno, recientemente el Acuerdo de París lo que hace es precisamente, acogiendo la Agenda 2030 y particularmente el objetivo 13 relativo al cambio climático, pues se marca como objetivos, se trata de ir avanzando poquito a poco, ¿verdad?, ir dando pasos, estableciendo mayores obligaciones, pues mejorar la aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y reforzar la respuesta mundial frente a esto. Como pues vuelvo a destacar aquellos aspectos que tienen relación directa con el tema que nos tiene aquí esta tarde, aumentando la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promoviendo la resiliencia, ¿verdad?, al clima, y un desarrollo que sea bajo en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el artículo 8 es destacable como dice que las partes reconocen la importancia de evitar, reducir y afrontar las pérdidas y los daños que se relacionan con los efectos adversos del cambio climático, incluidos esos fenómenos meteorológicos extremos, que son esos que se han fijado como los principales, que van a afectar además a países como el nuestro. Bueno, y en Europa, ¿qué pasa? Ya hemos visto en el ámbito internacional cómo desde muy pronto se es consciente, se empiezan a establecer una serie de disposiciones, se adoptan acuerdos, se adoptan normas de distinto calado, ya sabemos que estamos hablando de eso, ¿no?, pero no dejan de ser compromisos que lo que al menos están haciendo poner a los Estados miembros ya en una situación de conocimiento y de necesidad de adoptar medidas para cumplir esos compromisos, que aunque sean en convenios que tengan una ejecución, bueno, pues un tanto más dificultosa, ¿verdad?, pero que tienen que empezar a tomar cartas en el asunto. Europa, saben ustedes que siempre ha querido liderar, o se lo ha manifestado desde hace mucho, que ha querido liderar la lucha contra el cambio climático, y entonces efectivamente tomó las riendas muy pronto y que se quiso posicionar en estas luchas, reconociendo pues eso, que es un problema prioritario y global, reconociendo que la preocupación internacional es creciente y que por lo tanto hay que actuar. Uno de los temas importantes que Europa ha estado en buena medida durante mucho tiempo, no de perfil, sino ella ha estado tradicionalmente preocupada por cuestiones de calidad de las masas de agua, ciertamente, pero se empezó a dar cuenta que el problema del cambio climático, la afección del cambio climático sobre los recursos hídricos, hizo poner que saliera a la palestra otro de los grandes problemas del agua en Europa, y ya no solo de Europa, como veremos, como es la gestión de los recursos escasos, la escasez. Así que desde la Directiva Marco del Agua, Europa empieza a dar un giro sobre este tema, empieza a tener mayor sensibilidad sobre los problemas de falta de agua, de escasez de recursos hídricos, declara además que es una prioridad combatirla, reconociendo que precisamente el cambio climático va a acentuar los efectos de los recursos escasos, del hecho de que los recursos escasos en Europa son un problema importante. Fíjese entonces cómo en un documento de la Comisión Europea de 2010, llamado Escasez de agua y sequía en la Unión Europea,
se empieza a trabajar sobre estos temas, se establece la distinción importante que esto entre sequía y escasez, que ha sido luego incorporada a los planes especiales de sequía. Y bueno, Europa ya decía, atención, nos encontramos ante un problema importante, hay que atajarlo de esta manera porque no es lo mismo sequía que escasez. La sequía es un fenómeno natural que se produce por la reducción de las precipitaciones en las escorrentías. La escasez es otra cuestión donde el factor humano es importante. ¿Por qué? Porque la escasez se produce cuando la demanda de los recursos supera los recursos de los que se puede disponer de forma sostenible. Ese documento es importante porque establece una serie de hechos que parecen, permítanme la expresión, frases lapidarias, o sea, frases importantes. El primer hecho es que Europa está agotando sus recursos hídricos esenciales en 2010. Ya lo pone negro sobre blanco. Es decir, la escasez de agua ya no es solo un problema de las regiones del sur. En segundo lugar, el problema se está agravando. Esto es, dice este documento de 2010 de la Comisión Europea, que la falta de recursos hídricos, la escasez, está afectando a no menos del 11% de la población y al 17% del territorio de la Unión Europea en el año 2010. Por lo tanto, vemos cómo Europa empieza ya a prestar importancia a este efecto del cambio climático, o tal vez a este problema que no era reciente, pero que sin embargo, con ocasión de haberse descubierto como un efecto del cambio climático que se va a ver acentuado, pues Europa, como digo, empieza a darle o a prestarle un poco más de atención. He traído también aquí un documento, son documentos relativamente antiguos, pero me sirven para hacer ver cómo Europa ya está siguiendo o se ha puesto sobre la pista en esta cuestión. Es un informe de la Agencia Europea, de la EMA, de 2012, titulado Hacia una economía que haga un uso eficiente y ahorrativo del agua, donde establece una serie de orientaciones. Cobrar el agua a su justo precio, esto es una asignatura pendiente y además esto bien da para más de un seminario completo, desde luego. Hay que asignar eficientemente estos recursos, que sabemos que son escasos. Hay que mejorar la gestión del riesgo de la sequía. ¿Cómo? Pues ya habla aquí este informe de los planes de gestión de sequía. Se dice que se va a crear y se crea el Observatorio Europeo de la Sequía. Hay que fomentar la cultura del ahorro. También aquí la educación ambiental es muy importante. Y fíjense, incorporar medidas en los planes hidrológicos de cuenca. La conclusión de este informe pues es que el desafío de la escasez y de la sequía hay que afrontarlo como una cuestión medioambiental esencial. Y además hay que adoptar, como conclusión también se puede sacar de este documento, que es necesario adoptar una estrategia efectiva de eficiencia hídrica a través de la cual vamos a contribuir de forma sustancial a luchar contra el cambio climático. Bueno, les he traído documentos relativamente antiguos, vamos a referir los últimos documentos en los últimos actos que Europa ha alumbrado en materia de cambio climático y su afección, aunque de forma tangencial, también afecta a los recursos hídricos. Bueno, he puesto en primer lugar la nueva estrategia de la Unión Europea sobre adaptación al cambio climático de 2021, de donde las ideas fundamentales que podemos extraer de esta estrategia es que hay que intensificar la planificación y las evaluaciones de los riesgos. Hay que acelerar las medidas de adaptación, porque el problema, pues han pasado 20 años y el problema sigue ahí y va evolucionando, ¿verdad?, a marchas forzadas. Y hay que dejarse de compromisos y hay que pasar a la acción, permítanme la expresión. Esto es la idea fundamental que se desprende de la estrategia de la Unión Europea sobre adaptación al cambio climático. El Pacto Verde del New Green Deal pues está ahí porque es fundamental, es muy importante, vino muy bien, hoy está viniendo muy bien, ¿verdad? Porque lo que hace es seguir empujando a Europa a colaborar hacia la tendencia hacia esa sociedad justa, hipocarbónica y eficiente en el uso de los recursos. Recientemente hemos asistido también a la aprobación de la Ley Europea del Clima, la denominada Ley Europea del Clima, que como saben ustedes es un reglamento. Parece que Europa está últimamente optando por este tipo de actos jurídicos, no tanto directivas sino reglamentos, ya saben ustedes, obligación en cuanto a resultados, no solamente la directiva tiene la forma de, se tiene que transponer, tiene el Estado, puede decidir cómo lo transpone, cómo se llega al resultado. El reglamento tiene una fuerza mucho más directa y parece que en la medida en que se siente apremiado, últimamente Europa está optando por este tipo de actos jurídicos. Bueno, pues la Ley Europea del Clima lo define el clima o lo señala como una amenaza existencial.
Fíjense, ya estamos hasta utilizando palabras que, bueno, pues están intentando llegar, ¿verdad?, a la sensibilidad y a darnos cuenta de que nos encontramos ante un problema, que esto está además marchando a una velocidad importante. Bueno, fija el objetivo de neutralidad climática, que ya es una norma vinculante, ya no estamos en ámbito de compromiso, ya estamos en una norma, es un reglamento que establece los plazos correspondientes, y en el ámbito que a nosotros nos interesa, el artículo 5, que obliga a los Estados miembros a adoptar y a aplicar estrategias de adaptación nacionales, en las que tengan en cuenta la especial vulnerabilidad de los sistemas hídricos. De modo que de estos últimos actos de la Unión Europea, a mi juicio, lo que se desprende es que la adaptación se ha convertido ya en un componente clave como una respuesta global al cambio climático a largo plazo. Bueno, y en España, ¿qué pasa en España? Bueno, pues miren, el primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que tenemos es de 2006, donde se viene a hacer eco de todo lo que os he puesto aquí, pues de las normas internacionales, de las normas europeas. Tenemos un problema, es evidente que aumentan las temperaturas, es evidente que disminuyen las precipitaciones, se dan ya aquí datos, se cuantifica esa afección en los recursos hídricos del cambio climático, se habla de una reducción de la disponibilidad hídrica a 2030, con un incremento de 1 grado de la temperatura, las precipitaciones bajarían en un 5%, de modo que las aportaciones se esperaba que bajaran entre el 5 y el 14% menos. En el horizonte 2060 el incremento sería de 2,5 grados, la reducción de las precipitaciones del 8% y se llegaba al 17%, o se calculaba sobre el 17% la reducción de las aportaciones, y eso se eleva para final de siglo del 20 al 22% en nuestro primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Todo esto se dice además claramente que va a tener mayor incidencia en las zonas áridas de nuestro país, y que además va a haber una mayor irregularidad de las crecidas. De modo que la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos es esa principal consecuencia. Van a haber episodios de inundaciones mucho más intensos, y las sequías también van a tener ese aspecto de intensificación como consecuencia del cambio climático. Sí. No es que vayan a haber más, se dice, aquí me limito a reproducir lo que dicen los expertos, es que los efectos van a ser mucho más intensos. Bueno, el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático pues se plantea como un instrumento de cooperación entre las administraciones públicas, se desprende del compromiso, o se adquirió el compromiso de aprobarlo en la Declaración de Emergencia Climática de principios de 2020. La finalidad es la de integrar, fíjense, ya estamos aquí en planificación. La finalidad del segundo Plan Nacional de Adaptación es integrar la adaptación del cambio climático a la planificación hidrológica, fundamentalmente. ¿Qué hace para ello? Pues promueve la acción coordinada de todas las administraciones públicas que están implicadas, ¿verdad? Tienen que cooperar estas administraciones para realizar actividades de evaluación de los impactos, actividades de evaluación de la vulnerabilidad y de adaptación al cambio climático. El Plan Nacional lo que hace para materializar esa actuación coordinada de todas las administraciones implicadas es dividir en 18 ámbitos de trabajo y a su vez crear 81 líneas de acción. Lo que nos interesa, o el tema que nos interesa aquí a nosotros, el ámbito del agua, los recursos hídricos, pues es el ámbito de trabajo 3. Fíjense la relevancia. Este ámbito de trabajo 3 relativo a aguas y recursos hídricos se divide en 6 líneas de acción que básicamente todas reconducen a 3 pilares fundamentales. Hay que seguir mejorando el conocimiento de los efectos del cambio climático, tenemos que conocer cuáles son los efectos, tenemos que hacer un seguimiento a esa información y tenemos que ir mejorándola y ampliándola. También tenemos que integrar la adaptación, las medidas de adaptación al cambio climático a la planificación hidrológica, y luego tenemos que gestionar coordinadamente los riesgos derivados de los fenómenos meteorológicos extremos, que son sequías e inundaciones. ¿Cuáles son las debilidades que le podemos achacar al Plan Nacional? Que por otro lado no es que sean debilidades, es que es consecuencia de que se trata de un plan que tiene unos objetivos, un cronograma, y que los resultados del mismo pues, se van a ver a largo plazo. Pero es que los indicadores de cumplimiento pues, los difiere a la planificación hidrológica del cuarto ciclo.
cuándo vamos a ver qué consecuencias van a producir positivas de las medidas que los programas de medidas de los planes hidrológicos de cuenca, de los planes de gestión de riesgo de inundaciones o los planes especiales de sequía recogen, cuándo vamos a ver si los efectos han sido positivos, negativos, han sido mayores o menores, pues lógicamente cuando revisemos esa planificación, es decir, en el siguiente ciclo de planificación. Otro inconveniente es que requiere la modificación de los textos normativos en materia de agua, básicamente el texto refundido de la ley de aguas y los reglamentos de dominio público hidráulico, de planificación y de administración pública. Esto además es un hecho porque el Ministerio está bastante avanzado en la revisión de los textos normativos. De hecho, acaba de terminar la consulta pública de la modificación del reglamento de planificación hidrológica y saldrá, se espera, según manifiesta el Ministerio, a principio de año. Y el texto refundido de la ley de aguas, pues también han dado como 2023 el plazo para la revisión y la adaptación. Entonces, es una debilidad porque requiere un proceso más largo, pero bueno, se está trabajando en ello. Otra de las dificultades que tiene el Plan Nacional es la financiación. Impone obligaciones muy importantes y estas obligaciones de adaptación al cambio climático, de la mejora de las masas de agua y demás, pues se necesita obviamente una financiación importante. El propio plan, que es muy claro en cuanto a las áreas de trabajo, a las líneas de acción, fija índices para comprobar el cumplimiento de esas actividades, asignan las autoridades a las que corresponden, básicamente organismos de cuenca, Oficina Española del Cambio Climático, y la financiación de que se dispone para acometer esas actuaciones. La mayoría de ellas dicen que se financiarán con presupuesto ordinario de los organismos implicados. Bueno, ¿qué vamos a decir aquí del presupuesto de los organismos de cuenca para confederaciones hidrográficas? Desde que se crearon las confederaciones hidrográficas por la Unión de las Comisarías de Agua y las confederaciones, donde además la Ley de Agua de 1985 le impuso un montonazo de obligaciones sin incrementarle ni los medios personales ni materiales, pues son entes que tienen un déficit de financiación importante. Por eso aquí digo que es muy importante la relevancia de los fondos europeos, tanto los regulares, ¿verdad? El marco financiero plurianual 2021-2027, donde están los fondos FEDER, los fondos FEADER, el proyecto LIFE, todos estos fondos siguen siendo importantes. Y cómo no, se nos ha abierto una ventana de oportunidad también con los fondos europeos excepcionales y temporales, ¿verdad? El mecanismo de recuperación y resiliencia 21-24, que es muy importante porque el mecanismo propicia actuaciones, que de hecho es un objetivo general, propiciar actuaciones ambientalmente amigables basadas en el principio de no causar un daño significativo. Y además establece una serie de ámbitos financieros que tienen una cierta prioridad, entre los cuales se encuentra el primero, la transición ecológica, ¿verdad? En la que debe invertirse, como saben, al menos el 37% de los fondos. Así que creo que aquí se abre una ventana de oportunidad muy importante para que esos fondos vayan a través de los presupuestos correspondientes para cumplir medidas de los programas de medidas de la planificación hidrológica y de los planes de sequía. ¿Cómo se materializa el mecanismo de recuperación? Pues a través del Plan España Puede, se llama así, ¿verdad? Es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Bueno, este tiene también 4 ejes transversales, el primero de ellos es la transición ecológica, y 10 políticas palancas. Dentro de esas políticas palancas, la política 2, infraestructuras y ecosistemas resilientes, se integra una serie de componentes, dentro de los cuales están el 4, la preservación de la biodiversidad, donde también podría haber recuperación de los cursos fluviales y determinadas actuaciones, y sobre todo el componente 5, relativo a la presentación del litoral y recursos hídricos. Quiero decir que tenemos en esta financiación tan extraordinaria de la Unión Europea, pues hay fondos, desde luego, para que se gestionen y se materialicen pues, muchas de las actividades que se tienen que acometer para adaptarnos al cambio climático. Perdonad, pero es que no me acostumbro a hablar tanto, entre que soy muy rápida hablando y que con eso no puedo respirar, lo siento. Bueno, el último hito en el ámbito interno, que duda cabe, es la ley del cambio climático, ¿verdad? Viene a dar respuesta a los compromisos climáticos, pero hay que resaltar esto. Estamos hablando de obligaciones que ya son jurídicamente exigibles.
Ya no estamos en el ámbito de los compromisos, de las buenas intenciones, no tenemos una serie de artículos donde establece una serie de plazos, que hay que bajar las emisiones, que a 2050 tenemos que ser neutros, ¿verdad?, en el ámbito de las emisiones. Y el artículo 19, el ámbito que nos ocupa, exige la toma de consideración del cambio climático en la planificación y en la gestión del agua. Aquí es importante, y además esto fue un reproche del informe del Consejo de Estado, que la Ley de Aguas en el ámbito de la gestión del agua introdujo nuevos contenidos, ¿verdad?, a la planificación hidrológica y nuevas obligaciones. Y el Consejo de Estado dijo que eso debería haberse incorporado en el ordenamiento español mediante la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas. Bueno, ya les digo que la reforma del reglamento de planificación hidrológica viene a incorporar nuevos contenidos de los planes hidrológicos de cuenca para dar cabida a las obligaciones que impone, que recoge el artículo 19 de la Ley de Cambio Climático. No sé si la modificación del reglamento es el instrumento más adecuado, pero bueno. Bueno, los objetivos de la Ley de Cambio Climático respecto a la planificación hidrológica, pues le impone la obligación fundamental de conseguir ni más ni menos que la seguridad hídrica para las personas, la protección de la biodiversidad y las actividades socioeconómicas. Tiene que reducir la planificación hidrológica, tiene que reducir la exposición y la vulnerabilidad al cambio climático e incrementar la resiliencia. Habla de una estrategia o menciona la estrategia del agua para la transición ecológica que debe aprobarse antes de que pase un año desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas, de la Ley de Cambio Climático, estamos ahí. Y bueno, esta estrategia del agua para la transición ecológica, ya les digo que hay estrategia para todo, pues bueno, dice que de su contenido obliga a la planificación a adaptarse a sus directrices. Estamos terminando ya el ciclo de la revisión de los planes, o sea, para el año que viene se espera que antes de que debería haber estado terminando, antes de que terminara el 2021, se espera que antes de la primavera del 22 se aprueben los planes de tercer ciclo, pues tendrán que adaptarse a la estrategia esta, a ver cómo lo hacen. Porque dice que la planificación debe adaptarse a sus directrices y lo define como un instrumento programático de planificación de las administraciones públicas. Entonces, francamente, yo no me pregunten por la estrategia porque no la comprendo. Quiero decir, se crea, se establece, pero a ver cómo se coordina esto con un proceso de planificación tan avanzado y tan maduro. Vamos a ver, habrá que verla, a ver qué contenido tiene, qué obligaciones o qué plazos o qué contenido tiene sobre todo. Bueno, como les he dicho, no les quiero aburrir tampoco con esto. Como les he dicho, el artículo 19 de la Ley de Cambio Climático recoge nuevo contenido que tienen que recoger los planes hidrológicos de cuenca para adaptar la gestión de los recursos hídricos al cambio climático y nuevas obligaciones. Y ya voy terminando. Simplemente a modo de resumen, en cuanto a la planificación de tercer ciclo y el cambio climático, me gustaría resaltarles que la adaptación al cambio climático ha sido en todos los planes hidrológicos de cuenca, en todos los procesos de revisión, el primer problema de los ETI, de los esquemas de tema importante de los planes de cuenca de tercer ciclo, en todos ellos, ha sido el primero. Los planes analizan los efectos del cambio climático de las aguas de su demarcación sobre una serie de estudios muy solventes que ha hecho el CEDES y en la Oficina Española de Cambio Climático, de donde se ha detectado, y así se manifiesta en los planes, que es una evidencia la reducción de la disponibilidad de agua para los distintos usos, de donde aconseja disminuir la utilización del agua entre un 5% de aquí a 2030 y un 15% para el 2050. Y yo, como jurista que estamos aquí en esta sala, la mayoría, me planteo que bueno, estas restricciones sobre los usos por menor disponibilidad de los que son concesionarios, creo que abre una puerta importante a la reclamación de posibles indemnizaciones, al amparo del artículo 61C. Es importante también cómo los planes, según manifiestan ellos mismos y según manifiesta un documento de síntesis del Ministerio de toda la planificación hidrológica de tercer ciclo, suponen un cambio de tendencia, y esto es muy importante, porque dice que se revierten las tendencias crecientes en el uso del agua, es decir, muestra una reducción de las demandas y en la asignación de los recursos para ser acordes con los escenarios de disminución de los recursos. Esto es importante, a mí también me lo parece, porque bueno, ya estamos viendo cómo las demandas están también disminuyéndose. Es verdad que la modernización, por ejemplo, de regadío, que es el uso fundamental,
también la tecnología en los usos primarios y sobre todo el primer uso de abastecimiento ha contribuido a que evidentemente las demandas sean menores, pero bueno, de hecho viene bien porque en la medida en que se están reduciendo las disponibilidades, el hecho de que las demandas sean menores por las circunstancias múltiples que sean, es un hito importante. Bueno, y algo también que destaco es que se incorpora una medida especial en los programas de medidas, y es que todos los planes hidrológicos de Cuenca tienen que elaborar un plan de adaptación al cambio climático de la demarcación hidrográfica, donde incluyen pues, información actualizada, valorarán la vulnerabilidad de los elementos naturales, definirán las medidas que van a adoptarse para disminuir la exposición y la vulnerabilidad de la demarcación hidrográfica. Bueno, y lo voy a dejar aquí porque aquí hacía simplemente referencia a los planes especiales de sequía. Simplemente decirles que tenemos también una larga trayectoria con esto, porque los primeros fueron de 2007 y ya se ha aprobado la revisión de los planes especiales de sequía, se aprobaron en 2018. Fíjense cómo juegan con indicadores para detectar con antelación cuando nos estamos acercando a un supuesto de sequía o de escasez, sequía prolongada, que puede ocasionar la reducción del régimen de los caudales y el deterioro temporal de una masa de agua. El hecho de que una cuenca o una parte de una cuenca se encuentre en una situación de sequía prolongada, pues permite que se bajen esos criterios medioambientales más estrictos. O la escasez coyuntural, pues que de forma temporal, pues evidentemente hace que haya que limitar las demandas y, como les digo, una parte de un territorio, de una cuenca, de una demarcación, se ve afectada. Bueno, es importante el tema de los sistemas de alerta temprana porque conforme se van viendo los indicadores se van adoptando medidas progresivas para evitar, ¿verdad?, llegar o vernos de pronto en una situación de sequía sin haber ido poco a poco adaptándonos a esa situación. Y por último destaco en los informes por sequía que se han normalizado y contienen una información muy importante porque hacen una evaluación de cuál ha sido la situación de sequía o de escasez, cuáles han sido los impactos ambientales o socioeconómicos, qué medidas se han adoptado para combatirla, cuáles son los resultados, se incorpora en el registro y se incorporan en los planes de la siguiente o la revisión de los planes. Por lo tanto, la información que es muy importante, pues tiene muchísimo valor y el hecho que se incorpore y además se haga de forma homogénea para todas las demarcaciones, pues creo que también tiene pues destacable. Bueno, nada más, muchísimas gracias y espero que nada, que no haya sido muy pesado, porque en la medida que hay alumnos de Derecho y no de Derecho. Muchísimas gracias, Mar. Muchísimas gracias. Lo que haríamos ahora, si acaso, sería invitar a nuestras dos ponentes a que se sienten aquí, por decirlo así, y tenemos aún pues eso, un rato para poder plantear cuestiones. Más que nada para que también les vean. A ver si les parece. Había, no sé, si quieren empezar, porque hay aquí un par de cuestiones en el chat, no sé si a lo mejor en la sala hay alguna cuestión. Ahora dejé de compartir, ¿no? ¿Ya? Sí. Està gravant. Està gravant. Sí, però vull que he deixat de compartir ja. ¿No? Va. Sí, yo creo que sí. Pues si quieren, no sé, empezamos con las preguntas que hay en el chat y continuamos. Si alguno de los asistentes online pues quiere pedir la palabra, pues por favor, con la figurita esta de las reacciones, pues levantan la mano y supongo que veré las manos. Entiendo que sí. Hay una pregunta primera que hace Carmen Guerrero y se refería, creo, más a la primera intervención sobre quién es la autoridad competente para la demarcación de los cuerpos de agua. Ajá. Yo creo que, imagino que esa pregunta va un poco en relación con lo último que comenté, ¿no? Con la división de la demarcación de la línea fronteriza, Sí, ¿no? supongo que sí, bueno, si acaso... Sí.
Bueno, vamos a ver, autoridad competente así de forma genérica a nivel mundial no existe. O sea, en este caso concreto pues sería el que se pusiesen de acuerdo las respectivas autoridades de ambos estados, ¿no? Pues de la mano de los ministerios competentes, ¿no? Y que a través de las sucesivas reuniones en el marco bilateral pues llegan a un acuerdo y finalmente pues el acuerdo se materializa en ese tratado internacional bilateral que se publica en el Boletín Oficial del Estado y que firman los respectivos ministros de Asuntos Exteriores. Pero esto forma parte básicamente de lo que es el marco de la negociación estatal. Entonces, bueno, pues los estados competentes, cada uno pues nombra normalmente pues a personas pues técnicos que de algún modo puedan colaborar, puedan cooperar con los ministerios correspondientes, ¿no? Entonces esa delegación, pues imagino que tras sucesivas y múltiples reuniones, sí, claro, ¿no? Pues llegan al acuerdo con el cuerpo técnico, que es quien luego tiene que hacer además lo que sería la demarcación sobre el terreno, ¿no? Porque aquí tenemos dos operaciones, ¿no? Dos operaciones, una jurídica, por decirlo así, que es el propio texto, ¿no? Donde determina cuáles son los lugares específicos, ¿no? Por los cuales va a pasar la frontera, y luego la segunda parte, que vendría dada por el cuerpo técnico, que sobre el terreno tiene que poner los hitos, los límites correspondientes en los lugares estrictos, ¿no? Esto hoy día tiene poco problema porque, bueno, pues las técnicas, ¿no? de GPS y de determinación específica sobre el terreno, por dónde van a pasar, por dónde va a pasar esa frontera, pues es muy sencillo, ¿no? Claro. Siempre que haya acuerdo. Claro, siempre que haya acuerdo. Claro, por supuesto, si tenemos el tratado internacional que así lo permite. Claro, en el pasado era más complicado, sobre todo en aquellos tratados internacionales, ¿no? Donde se decía, pues, la frontera se establecerá en el punto medio del pico más alto de no sé qué, o pasará por, yo qué sé, donde se encuentra el final de las islas que están en el canal de no sé dónde, ¿no? Y no se establecía un punto específico, aquí era bastante más complicado, ¿no? Y normalmente había muchos problemas internacionales entre los estados en cuestión una vez que se había establecido. Pero no sé si la pregunta se refería a las masas de agua o a la frontera. Claro, la masa de agua es una realidad física. De los cuerpos de agua, claro, pero la demarcación, claro. Entonces, si hablamos del plano internacional, como bien ha dicho la compañera, pues tienen que ponerse de acuerdo los estados afectados, pero porque partimos de la base de que las masas de agua son cuerpos y están territorialmente y relativamente fáciles de identificar, ¿verdad? No sé si había alguna intervención. Adelante. No, un par de preguntas en relación quizá a esto que estábamos hablando ahora. Claro, si son acuerdos bilaterales entre España y Francia o España y Portugal, como hemos estado viendo, cuando se hace un conflicto como recientemente por caudales entre Portugal y España, creo que el año pasado o hace un par de años, ¿qué papel puede tener la Unión Europea a la hora de arbitrar? Ninguno, entiendo yo. Tienen que ponerse de acuerdo, claro, entre ambos estados. Bueno, sí, con el marco del convenio de Claro, con el marco del convenio y con las instituciones que el convenio prevé, claro. Sí, el problema de España y Portugal en cuanto desde la perspectiva de los caudales ecológicos, lo hablamos aquella vez en Orense. Eso es un tema muy delicado porque ciertamente, como has comentado, pues nosotros somos estado de aguas arriba, ellos son estado de agua abajo. Tenemos dos ríos muy importantes con mucho caudal donde hay unos aprovechamientos hidroeléctricos importantes, donde se han quejado muchas veces, y vosotros lo sabréis mucho más que yo, pues eso de que se hacen esas retenciones, porque el convenio Bufira fija las cantidades de recursos que se tienen, caudales que se tienen que soltar, pero dicen eso, que las compañías pues, lo que hacen es retener los caudales y cumplir a último del año hidrológico con los caudales que tienen que enviar. Entonces
Es un tema muy, la verdad es que yo creo que es Con muy muchas interesante. y muy- partes implicadas. Exacto. Yo creo que esta práctica, igual, no lo sé, me corriges si no, yo creo que esta práctica de retener, manipular los caudales y hacer ese uso discrecional que hacen concesiones, Sí. ¿no? Que Las finalmente hidroeléctricas, tienen las empresas. hidroeléctricas. Yo creo que, Básicamente. no sé, diría que no respeta propiamente el contenido de la directiva, pero estoy casi convencida que infringe el principio del uso razonable y Sí. equitativo Sí, Total. claro. del convenio del 97. Ujú. Y en ese sentido, pues claro, estamos en lo mismo. Ah, ¿Quién controla? o sea, claro, en definitiva estás ¿Qué te hablando de podría una contar de empresa lo privada básico? que tiene una concesión de la administración pública. El Estado no responde por esta empresa privada, pero sí que responde por el deber de diligencia que tiene con respecto a la actividad que lleva a cabo esa empresa privada. Y por las obligaciones internacionales que ha Exacto, asumido. sí, o sea, el Claro. Estado asume la obligación de esta gestión, de este uso razonable y equitativo, y acaba siendo una empresa la que acaba gestionando este recurso como quiere, donde quiere y cuando quiere, pero en definitiva el Estado, la administración sigue teniendo el deber de diligencia con respecto a la acción de esta empresa. Por tanto, estaría, o sea, por decirlo de una manera, no estaría infringiendo a lo mejor el artículo sobre el uso razonable y equitativo, sino que estaría infringiendo la norma internacional que establece la diligencia que ha de ejercer con respecto a las acciones que se llevan a cabo en el territorio. Oye, yo... Sí, el Estado debería establecer controles. De alguna manera aquí no habría una juxtaposición, también una vulneración de la Directiva Marco de Aguas también, y por tanto también ahí la Unión Europea tendría un rol, ¿no? Desde el punto de vista del procedimiento de infracción, por ejemplo, ¿no? Los distintos mecanismos que tenga, ¿no? O sea, no es solo una cuestión de derecho internacional, ¿no? Sino también de derecho europeo, ¿no? Sí, el recurso por incumplimiento, ¿no? Sí, pues sería un recurso de incumplimiento de la directiva. Iba por ahí, ¿no? Iba por ahí, Sí, iba por ahí. Sí, sí. No, en recurso, por eso decía que en el caso de la directiva creo que también, porque en definitiva, aunque no recoja, digamos, con la misma dimensión, ese principio está implícito en todo el texto de la directiva. Y al final, hermano, pues un recurso contra el Estado por el control, no, o sea, por la falta de actuación con respecto a la obligación que tiene el Estado de controlar a sus propios concesionarios, o sea, a las empresas a las cuales les hace la concesión, yo creo que... Es una dejación de responsabilidades, ¿no? Sí, no, Una última instancia, claro. Es que no creo que se llegue a, creo, en esto me manifiesto totalmente ignorante, pero creo que no es que se produzca un incumplimiento de los caudales ecológicos. Lo que hacen, porque eso evidentemente abriría la puerta que incluso por la directiva Marco y el propio convenio, es que parece ser que lo que se hace es mantener los caudales mínimos, pero como en la última fase, claro. ¿no? Exacto. Sí. Periodo estival o aprovechando la subida y bajada del precio de la luz, es un poco el juego que sobre todo es una manipulación, claro, al final, sí, de recursos de agua en beneficio propio exacto, para conseguir exacto, incrementar los precios. cumpliendo la obligación claro, porque no dejan de cumplir. Claro, es una manipulación que al final claro, infringe ese uso razonable y equitativo y al mismo tiempo también, de alguna manera, obstaculiza que el Estado pueda cumplir con su obligación de evitar daños significativos a lo largo del curso de agua. Por tanto... sí, moverse en una línea, la línea del bien y el mal, que están ¿no? ahí, pero... Otra cosa es lo que se pueda realmente hacer. Claro. Pero bueno. No, que el poder de las empresas hidroeléctricas... Claro, pues, es lo sufrimos, ¿no? Hay otra pregunta en el chat, o tenía otra pregunta. Ya me espero. Bueno, la otra pregunta del chat la hacía Verónica Kors. Decía, ¿cómo opera la planificación hidrológica sobre recursos hídricos compartidos entre Estados miembros de la Unión Europea y cómo se aborda la problemática del cambio climático en estos contextos, o en este contexto? Bueno, de hecho la propia directiva requiere, ¿no? Ya, Exige. pero es que no hay planificación hidrológica compartida.
por desgracia. Y tiene que ser, por, Pero, excepto en el caso de las cuencas, Claro, es que que tenemos son- los planes hidrológicos de cuenca de la parte española del Duero, de Claro, Tajo, de- Claro, cada Pues uno es de un- ellos. Claro, eso es una asignatura sus pendiente, con sus evidentemente, que singularidades. a donde tenemos que tender y hacer una planificación conjunta de las masas de agua transfronterizas. Desde luego con los ríos compartidos con Portugal y creo que con Francia, que son en comparación más o menos relevantes cuantitativamente hablando Sí, de sí. caudal, con la parte de Portugal no hay planificación compartida. Y en cuanto a la lucha de cambio climático, pues es que son, al final, las fronteras administrativas son las que están imperando. Cada país tiene sus planes, sus estrategias, sus medidas que incorporan en su planificación. Sí, que el desiderátum es Claro. hacia un punto común y abordar Claro. los problemas que finalmente son comunes y que Claro. repercuten en todos, pero que no deja de seguirse estableciendo un criterio que va cuenca por cuenca. O sea, y es que en realidad cada una de ellas tiene su propia regulación, su propio Claro. marco específico, sus propios organismos que la controlan, que determinan sus aspectos fundamentales y claro, así pues, la visión global se pierde Claro. completamente, ¿no? Incluso con la ley de plan hidrológico nacional, que es nacional española. O sea, no es planificación hidrológica de la península, que debería ser, como bien dice, la integración de Portugal cuando tenemos esas masas de agua tan importantes. Hoy por hoy, pues todavía desde la perspectiva de la planificación, las fronteras Sí, administrativas siguen territoriales imperando. son, incluso entre las propias cuencas. O sea Que sorprende, ¿no? En el marco de la Unión Europea que no se Claro. haya podido llegar, bueno, siempre pasa en otros ámbitos, ¿eh? O sea, que siempre los estados ahí, ¿no? Ponen La una barrera, soberanía. ¿no? Pero sorprende, ¿no? En un tema como este, ¿no? Y más con un problema como el cambio climático que estamos viendo que es global y que hay que hacer una lucha integrada. Pero luego, sin embargo, en las propias estrategias, no sé, la estrategia de seguridad nacional, por ejemplo, ¿no? Que sí que pone énfasis en esta idea de la seguridad hídrica y en temas muy conectados con el cambio climático. Ahí, sin embargo, sí que parece que se establece un marco global o una tendencia global. Y luego, contradictoriamente, cuando nos vamos a las normas particulares, que ya no son una mera estrategia, sino que son poner sobre el terreno aspectos concretos y de ejecución específica, parece que la visión es totalmente contraria, ¿no? O sea, Claro, que hay aquí en los planes integrados, ¿no? O sea, que de hecho es la opción por la que se fue, ¿no? En lugar de establecer objetivos concretos para los estados, ¿no? En principio se basa, ¿no? Como el Acuerdo de París, ¿no? Presentar planes, comisión Claro. ahí, examina ahí. No se obliga a una visión integrada, ¿no? Coordinada con, por ejemplo, entre los estados. O sea, la comisión ahí esto lo examina, o sea, le puede decir al estado, ya mira, no pasas, el informe es negativo porque no habéis tenido en cuenta, ¿no? Coordinadamente con Portugal o con Francia. Ahí no, No, no es exigible. O sea, siempre está subyacente una obligación de cooperación Sí. interestatal, de Sí. consulta, de negociación, ni tan solo de llegar a un acuerdo, ¿no? Pero de notificar, de consultar, de negociar. Pero al fin y al cabo, por ejemplo, ¿no? En los informes que presenta o en las contribuciones nacionales que presenta cada país parte en el convenio marco, en el Acuerdo de París, él pondrá acciones vinculadas con la adaptación. No comprendo más, ¿no? Y Pero a nivel teniendo de en la Unión cuenta sus Europea, circunstancias. y adecuadas sus teniendo en cuenta sus circunstancias. Claro que Y en el caso de la Unión Europea, los informes o, digamos, los inventarios de emisiones o las acciones de adaptación que elabora cada Estado miembro en la planificación interna de cada Estado miembro son las que se someten a la Comisión. La Comisión examina esta planificación que hace el Estado y la Comisión puede dar indicaciones al Estado con respecto a si, pues, sí, su nivel de emisiones. su nivel de emisiones, si le cuento las emisiones de ese sector o no se las cuento y tal. Pero la Comisión, yo creo que, es más, por ejemplo, en el caso de las emisiones, pues cuando la Comisión ha emitido
una decisión de no aprobación, que no de rechazo, porque tampoco no la rechaza, sino simplemente que no las aprueba con respecto a los planes nacionales que han presentado los Estados miembros, han recurrido ante el Tribunal de Justicia y en la mayoría de los casos el propio Tribunal de Justicia en este tipo de decisiones ha acabado dando la razón al Estado. Yo creo que la capacidad que tiene la Comisión para determinar el contenido, y estamos hablando de emisiones, que al final es una cosa que se cuenta. El papel de la Comisión yo creo que es muchísimo más relevante respecto a la aplicación de determinadas directivas, ¿no? Sí. Pues, por ejemplo, pues yo qué sé, la de calidad de aguas de baño, la de residuos, la de nitratos, la directiva marco del agua, el incumplimiento de determinadas... Ahí sí, y además la imposición de sanciones que se está llevando a cabo frente a los estados. Claro, cuando tienes que soltar el dinero, ¿no? Y te das cuenta de que tienes que pagar por días multa y que la suma asciende a no sé cuántos cientos de miles de euros, ¿no? Pues ya los estados, claro, se lo piensan, ¿no? Y ese yo creo que es el gran acicate que tiene la Comisión. Claro, que a nivel global tenemos que hacer una apuesta porque también los postulados de los grandes convenios internacionales en los que se derivan, pero obligaciones que son mucho más a largo plazo, que yo creo que por ahí es por donde viene justamente el problema, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de unas perspectivas de qué va a pasar en la próxima década, ¿no? Casi. Pero yo creo que la Comisión Europea puede hacer lo que puede hacer, es decir, no, es verdad que tiene una competencia de control de la aplicación de la norma comunitaria. Claro, yo iba antes, o sea, en base al reglamento de gobernanza, ¿no? O sea, que la lógica obedece a que presentan los estados, ¿no? El plan integrado, ¿no? Y luego un reforzamiento del papel de la Comisión, ¿no? En el examen de si este plan integrado es conforme un poco con el objetivo, ¿no? De la Unión Europea a niveles de mitigación o adaptación. Entonces, hasta qué punto hay ni que fuera a título de simple recomendación, ¿eh? O sea, yo creo que la Comisión podría entrar ahí a forzar un poco, ¿no? A que, yo qué sé, que España y Portugal pues tienen una visión más integrada, ¿no? De la planificación, o sea, que no haya una planificación por un lado y otro por otro, porque es totalmente contrario al objetivo, claro. Y también con la legislación europea de cambio climático, ¿no? No sé si lo ha hecho la Comisión o... Yo creo que no. Yo creo que a nivel de cuentas compartidas, ahí donde llega la frontera, termina ya. Claro, ahí tenemos la regulación bilateral. Bueno, y las revisiones posibles, por ejemplo, en el convenio de Albufeira, a mí una cosa que me llamó la atención es algunas revisiones que se hacen en bloque a directivas de la Unión Europea, planteando la necesidad, ¿no? de ejecutar y tener muy en cuenta lo que se establece en esa directiva. Pero claro, en realidad estás haciendo una revisión a otra norma que los estados ya están obligados a cumplir dentro del propio marco de la Unión Europea, ¿no? Sí, en programas conjuntos, pero bueno, claro. El programa estaba pensando también, es verdad, entre Portugal y España, pero yo creo que son iniciativas muy limitadas y que dependen totalmente del Estado o de la comunidad autónoma o de quien sea. De esa zona, sobre todo. La Comisión al final lo que va a contar es si usted cumple o no cumple. Cómo lo haga, cómo se organice. Pues, claro. No, yo no veo la Comisión, o sea, sí recomendando y tal, sí, pero no controlando, penalizando una falta de integración de este tipo de planificación. Había, perdón, otra pregunta. Sí, una pregunta con dos partes. Justo hablaban, bueno, de la primera ponente hablaba de la paralización de los mecanismos del convenio de Albufeira. Y bueno, por ese lado internacional, mi pregunta era si esos mecanismos institucionales que el mismo convenio crea, como la comisión bilateral, digamos, si esa paralización dentro del derecho internacional puede ser atribuida a algún Estado bajo la forma de responsabilidad internacional por los efectos nocivos que pueda tener. Y en el lado nacional, cuando se habla, bueno,
bueno, se habla de los organismos de las cuencas, de los mecanismos que se crean para implementar esa planificación, la normativa interna, si, digamos, las personas afectadas, pues, digamos, tengan que llevar esas reclamaciones por ese incumplimiento de la toma de decisiones a nivel de cuencas, si esto a nivel administrativo las personas están legitimadas para reclamar contra los organismos de cuencas o es reclamar contra la Administración General del Estado en general. Digamos, por un lado, quería saber, por un lado internacional, lo que era el mecanismo del convenio y por un lado nacional, si esos organismos de cuenca o los organismos que se crean para la administración de estos cuerpos de agua pues, particulares son susceptibles de esa reclamación por parte de los individuos afectados. Contesto yo la parte internacional y tú la parte administrativa, y así ya nos dividimos los roles. Bueno, respecto al convenio de Albufeira y esa especie de freno, es curioso que, por ejemplo, si uno investiga, ¿no?, un poco en lo que es la propia página del convenio de Albufeira y lo que serían las comisiones, todos los diferentes instrumentos, ¿no?, que se han ido creando y gestando a lo largo de los años desde que entró en vigor el convenio, de repente se da cuenta de que hace aproximadamente pues, como unos 3 años más o menos, haya habido como un parón. O sea, silencio absoluto, ¿no? O sea, no hay noticias respecto a nuevas reuniones, muchas de las comisiones que habían venido funcionando o bien han dejado de funcionar directamente o han cambiado de nombre o han sido absorbidas por otras, ¿no? Con lo cual, pues no sé, la sensación que tiene uno es que o bien que el convenio ha dejado de tener interés o que ahora mismo pues estamos en una situación ahí de impasse donde quizá pues, es más interesante adoptar otro tipo de iniciativas, ¿no?, como por ejemplo esta que les comentaba, ¿no?, de lo que era pues, la delimitación de la frontera entre los ríos, porque ese es un problema más acuciante. Y lo otro pues, ha pasado a un segundo plano. No sé, esa es mi sensación. Claro, ¿cómo se reclama? ¿Dónde se reclama? Y en la medida en que es un instrumento internacional de carácter bilateral, pues las fórmulas normales de arreglo de controversias que se puedan suscitar en virtud del convenio pues son las generales del propio derecho internacional. O sea que aquí pues la negociación entre los estados o bueno, posibles exigencias o reclamaciones de uno frente a otro, pero utilizando los propios mecanismos generales del derecho internacional. No hay una fórmula. O sea, lo ideal en estos casos pues sería que ambas administraciones se pusieran de acuerdo y dijeran, bueno, pues vamos a seguir dialogando en tales y tales puntos que ahora mismo pues están absolutamente paralizados, ¿no? Y mientras eso no se haga y tiene que hacerse además por parte de los dos, porque si no, no avanzamos en nada, pues estamos en esa situación de impasse. No sé, yo creo que también es posible que la pandemia haya servido de excusa para paralizar muchas cosas, ¿no? Y entre otras, pues la ejecución en el ámbito de muchos tratados internacionales puede ser uno de los, ¿no?, de los síntomas, ¿no? Además de bueno, otros muchos sectores, ¿no?, que todos lo sufrimos también en el terreno nacional, ¿no? Pero... Bueno, en el terreno nacional, a ver, es muy complicado con la ley de la jurisdicción contenciosa en la mano que un particular tenga un interés legítimo para impugnar un plan hidrológico en la cuenca, o mejor para que le cause un daño de donde surja esa legitimación. ¿Por qué? Pues porque los planes de cuenca lo que contienen es una serie de programas de medidas donde se establecen una relación amplísima de obras a ejecutar para la conservación de las masas, la recuperación de ríos, etc. La mayoría de las cuales además no se hayan cumplido y precisamente en la revisión de los planes del tercer ciclo lo que han hecho es hacer una especie de depuración, también a través del plan de SEA, el plan de depuración, energía, reutilización. Pues lo que han hecho es ser conscientes de que esos planes, sus programas de medidas son muchas veces irreales, no se han podido ejecutar porque en muchas ocasiones se han declarado de interés general del Estado, lo cual supone acometer la obra por el Estado, ya sea de forma directa o a través de encomienda de gestión con las confederaciones hidrográficas o con las comunidades autónomas, pero con presupuestos públicos.
y ante la conciencia de que efectivamente no son reales y no se han cumplido esos programas de medidas, ellos mismos están haciendo una depuración y están planteando que esos programas de medidas de los planes de ciclo son más realistas. No se ha producido, como te digo, la impugnación por parte de particulares, ni siquiera de comunidades autónomas que se vieran afectadas por la no ejecución de obras de interés general por la imposibilidad de materializarlo. Como te digo, a nivel particular de interesados, pues más allá de la acción, ¿verdad?, en defensa del medio ambiente, la acción popular, pero es difícil desde la perspectiva de la legitimación reclamar frente a la inejecución de los planes hidrológicos y de las muchísimas actuaciones que contemplan para la consecución de los fines de la planificación. No sé si te he respondido. Bien, son ya las 8, pero queda una última pregunta en el chat. Había otra, ¿no? Por ahí. Perdón, había otra pregunta. Perdón, adelante. Y después ya cerraremos con la del chat. No, era muy concreta, era referente al plan a los planes de adaptación al cambio climático que deberían incluir los planes hidrológicos, entiendo que son a los que vendrán posteriores a los que claro, a los del tercer ciclo se incorpora como una medida que deben hacer cuando se aprueben estos planes, que se espera que se hagan el primer semestre del año que viene. Entonces es una medida, es una planificación ad hoc dentro de los planes de cuenca, dentro de los programas de medidas, específicamente relativa a las medidas de adaptación de la demarcación hidrográfica al cambio climático. Es una planificación que ahora mismo está vacía porque está prevista, igual que la estrategia de adaptación de agua. Una medida que se incorpora como novedad, que además se ha marcado como novedad. Está por hacer, ¿no? Bien, la última pregunta es de Natalia Pagán. Si podría limitarse la libertad de navegación fluvial para proteger el medio ambiente. Bueno, vamos a ver. La navegación fluvial. El problema aquí también parte de la base de, primero, no todos los ríos transfronterizos son navegables. Muchos de ellos, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no?, español, no lo son. Y luego también tenemos que ir concretamente, en la mayoría de los casos, a la regulación concreta de ese río y cuáles son las previsiones que ahí se establecen, ¿no? Esto aquí, el derecho internacional es, tiene ejemplos de larguísima data, ¿no? Por ejemplo, ya desde el siglo XIX, grandes ríos internacionales, el Rin, el Danubio, por ejemplo, ¿no?, pues tenía un sistema de regulación bastante, hombre, no tan vinculado a lo que era protección medioambiental, porque en aquella época eso no ni existía siquiera, ¿no?, pero sí que ponía mucho énfasis en cómo se tenía que producir la navegación por esos grandes cursos fluviales, ¿no? Por eso es tan complicado y tan difícil el establecer marcos regulatorios generales, porque aquí se ha partido siempre de lo que era cómo se regula este río concreto y qué se puede hacer en este río concreto y qué es lo que interesa a los ribereños de este río o a otros posibles, ¿no?, que puedan hacer algún tipo de utilización de ese curso de agua, ¿no? Que ya lo que es la preocupación ambiental per se es algo pues bastante más moderno, ya propio del siglo XX, ¿no?, que es cuando ha empezado pues, la Comisión de Derecho Internacional a tratar de establecer regímenes algo más generales, ¿no?, para la protección de los cursos de agua internacionales y de los lagos, ¿no? Por ejemplo, el Convenio de Helsinki, ¿no?, que es uno de los ejemplos que aquí en el marco europeo se puede poner como planteamiento fundamental, ¿no? Pero quizá además la propia navegación como tal no es uno de los mayores aspectos contaminantes de los cursos de agua, ¿no? Hay otros muchos que desde luego tienen bastante más que ver con lo que serían los vertidos, ¿no? Y los nitratos, los regadíos ilegales y otros muchos aspectos que se pueden controlar más desde tierra, ¿no? Vamos, ese es mi punto de vista, ¿no?, más que lo que es la propia navegación. Sí, yo tal vez solo añadiría de nuevo, ¿no?, que creo que un principio básico y clave sigue siendo el del uso razonable y equitativo. Y yo creo que en virtud de ese principio pues hay que valorar, ¿no?, las diferentes
opciones de uso y cuándo son razonables y cuándo son equitativas y cuándo en definitiva pues permiten hacer una gestión sostenible del curso de agua. No creo que ni la navegación fluvial como tal derecho tenga un carácter absoluto ni prioritario, y seguramente desde el punto de vista de la gestión, pues digamos, la gestión de un recurso, digamos, con una perspectiva ecológica, puede incluso permitir que se cause daño a ese recurso. Es decir, cabría incluso la posibilidad que se autorizara un cierto daño a ese recurso si realmente eso implica pues, que sea más razonable o que sea más equitativo. De hecho, la propia obligación de evitar los daños significativos es de evitar los daños y aquellos que son significativos, no todos los daños. Entonces volveríamos otra vez a lo que comentábamos el otro día sobre sobre qué había que priorizar, ¿no? O sobre qué se subordinaba a qué, si el principio del uso razonable y equitativo al principio de evitar los daños significativos o si el principio de los daños significativos a el uso razonable. Hay que verlo caso por caso, Sí. al final. Bueno, no sé si hay alguna otra cuestión. Si no hay más cuestiones, pues son las 8:05. Nada, agradecer de nuevo a nuestras dos ponentes de hoy, ¿no? Su tremenda... Perdón. Un aplauso. Es un aplauso. Su participación a nuestro seminario. Creo que ha sido una sesión muy interesante con las dos ponencias y a la cual también ha contribuido pues, las preguntas que nos ha hecho nuestra audiencia, tanto la que está aquí presencialmente como la que tenemos conectada. Dicho esto, nada más, simplemente recordarles que el jueves es nuestra última sesión, que tendremos a la profesora Laura Huici y a la profesora también Mar Hidalgo sobre, por un lado, el papel de Naciones Unidas. Veremos sobre todo, creo que la doctora Huici, ¿no? Un enfoque también sobre el tema de derechos humanos y protección del agua, y por parte de la profesora Mar Hidalgo también bueno, pues recuperaremos lo del papel más desde el punto de vista de gestión a través del nexo de agua, energía y alimentos. Es decir, volverán a salir estos temas de nuevo vinculados con la gestión del agua. Nada más, agradecerles de nuevo su participación y espero que hoy se haya podido escuchar y ver bien y se haya grabado correctamente. Y nada más, ya nos vemos en el próximo jueves. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya puede grabar, es una grabación.